a comenzar el día de hoy con la predicación que habla acerca de la muerte de los primogénitos. ¿Sabían ustedes que existe un momento, en la Biblia hay muchas noches oscuras? Una de las noches más oscuras fue cuando Jesucristo fue crucificado. Dice que a la hora sexta se vinieron las tinieblas, todo se cubrió y vino la oscuridad. Fue una noche oscura porque el Señor Jesucristo había muerto por nuestros pecados. Otra noche oscura fue cuando Pedro negó al Señor Jesucristo 3 veces. Lo negó 3 veces. Fue una noche oscura. Una noche oscura fue cuando el hombre pecó por primera vez en el Edén. Pienso que esa noche fue muy oscura. Pero existe una noche también oscura que tiene que ver con la muerte de los primogénitos. Es una noche dolorosa. Una de las cosas que intento hacer es poder tener cercanía con mis hijos. Salir con ellos, conversar con ellos, hablar con ellos, jugar con ellos. Porque son un regalo, son un préstamo que Dios te hace por un tiempo. Porque después se van a la universidad o se van a trabajar, se casan y se acabó. Se acabó. Siguen siendo tus hijos, pero ya están fuera, están en otro mundo. Imagínate esto. Habían pasado 9 plagas y Dios había hablado de diferentes formas a Faraón. Y Dios le decía a Faraón: deja a mi pueblo ir, deja a mi pueblo ir, deja a mi pueblo ir. Pero Faraón no hacía caso. De hecho, como las plagas directamente no le tocaban a él, le tocaban al pueblo, y obviamente él sufría de las plagas, no sentía en su corazón el poder liberar al pueblo de Israel. No le interesaba. Pero iba a llegar un momento en la historia, de esta historia, que Dios iba a poner su mano sobre Faraón. Y la muerte sería desde el trono hasta la cárcel. Dice la Biblia lo siguiente en Éxodo capítulo 12, 29 al 30. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Imagínate tú el dolor de las familias, imagínate tú el dolor de la gente, de los egipcios, de las familias que habían sufrido 9 plagas dolorosas, pero ahora les tocaba la plaga más dolorosa, que era perder al primer nacido, sea hombre o sea mujer, el primer nacido. Y dice la Biblia que el dolor llegó desde Faraón, el primer nacido de Faraón, que era su hijo, hasta aquel que estaba cautivo en la cárcel. Pero no solamente fueron Faraón los cautivos en la cárcel, sino que aún los animales perdieron a su primer nacido. Y es una situación triste, llena de dolor, llena de angustia. Y Dios comienza a atacar al corazón de Faraón. Dios comienza a atacarlo. Y el dolor ya no solo era del Faraón, sino que era de todo un pueblo. Era de un pueblo que realmente había vivido la desesperación de ver a sus hijos morir. Ahora, Dios había atacado al pueblo y Dios había atacado el orgullo de Faraón, porque Dios hizo caso omiso a sus palabras. Dios habló vez tras vez a través de Moisés y de Aarón al Faraón, diciéndole: deja mi pueblo ir, deja mi pueblo ir, deja mi pueblo ir. La muerte
de los hijos primogénitos fue la venganza de Dios. ¿Se recuerdan que cuando comenzamos a estudiar en cuanto al Éxodo, se acuerdan que cuando Moisés fue rescatado de las aguas fue porque Faraón, el papá de este Faraón, tomó a los niños y los mandó a matar? Y mató a todos los varones que tenían entre 0 años y 2 o 3 años, los mandó a matar. Dios hizo justicia. Dios hizo justicia. Aquellos niños que fueron arrojados al Nilo, que fueron muertos a espadas 80 años antes, Dios cobraría justicia por la sangre de esos niños, usando la sangre de los primogénitos. Y saben, nosotros a veces no entendemos, pero la justicia de Dios es para todos nosotros. La justicia de Dios siempre llega. La justicia de Dios puede que se demore, porque los tiempos de nosotros no son los tiempos de Dios. Pero la justicia de Dios siempre llega. Dice Job lo siguiente, Job 34, hablando de Elifaz, un amigo de Job, dice: cuánto menos a aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta al más rico que al pobre, porque todos son obras de tus manos. En un momento morirán, y a medianoche se alborotarán los pueblos, y pasarán, y sin mano será quitado el poderoso. ¿Sabe? La pregunta era la siguiente: ¿cuánto menos aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, de pobre, de rico, de mandatario, de juez? La justicia de Dios siempre llega. La justicia de Dios hacia nosotros y hacia los hijos de Dios siempre va a llegar. Todos nosotros vamos a ser juzgados delante de la persona de Dios, y Dios se va a encargar de hacer justicia. La Biblia nos enseña que la venganza nunca debe ser nuestra. Que puede que la gente nos haga algún mal, nos haga algún daño. Puede que nosotros seamos tratados injustamente. Puede que nosotros seamos tratados de una manera discriminatoria. Puede que nosotros seamos tratados de una manera humillante. Pero la justicia de Dios siempre llega. La justicia de Dios es para el piadoso, es para aquel que no busca venganza. La Biblia dice en Romanos lo siguiente en cuanto a la venganza. Dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y después dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios había hecho justicia, y nunca esperes hacer justicia por tus manos. Si eres un hijo de Dios, Él se hará cargo de ti. ¿Escuchaste? Es posible que a nosotros nos estén atacando, es posible que nosotros vivamos injusticias, es posible que nosotros vivamos momentos oscuros, llenos de dolor. Pero si eres un hijo de Dios, Dios se va a hacer cargo de ti. Dios te va a cuidar y Dios va a hacer justicia. Dice la Biblia: mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. El error que muchas veces nosotros cometemos es querer vengarnos con nuestras propias manos, es querer ponernos en el lugar de Dios y hacer justicia nosotros mismos. Qué equivocados estamos. Nosotros no somos dueños de la justicia. La justicia de Dios llega en el momento justo. Nunca debemos buscar el mal de la persona, aunque mucho daño nos hayan hecho. Nunca debemos hacerlo. Porque Dios no espera eso de nosotros. Dios no espera que nosotros seamos personas revanchistas. No, muy por el contrario. Dios espera que seamos personas que tengamos un corazón dispuesto a perdonar a aquel que nos hace mal. No es fácil. No es fácil. Pero esa es nuestra actitud. Orar por aquellos que nos hacen daño. Lamentablemente él hubo un abatido corazón
en la vida de Faraón. ¿Sabes? Cuando yo leía este pasaje en la semana, pensaba en él, pensaba en la gente. Cuánto abatimiento, cuánta tristeza, cuánto dolor. ¿Sabes? Muchas veces nosotros tenemos la tendencia a decir, si yo hubiera hecho las cosas de forma diferente, si yo hubiera hecho esto de forma diferente, ¿cómo hubiese pasado? Esto no hubiese sucedido. Faraón tuvo en sus manos la forma de hacer las cosas diferentes. 9 veces Dios le dio la oportunidad de dejar al pueblo suyo ir. Las 9 veces le negó. A veces porque Dios endurecía el corazón de Faraón, otras veces simplemente porque él endurecía su corazón. 9 veces. Y dice la Biblia en Éxodo capítulo 12, 31 y 32, dice así: e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos. Y termina diciendo: y bendecidme también a mí. ¿Sabe algo? Es posiblemente que nosotros no nos imaginamos cuánto dolor hay en estas palabras acá. ¿Sabes? El orgullo de un hombre que pensó que era Dios, pensó que tenía tanto poder que podía derrotar al Dios del cielo. No pasó nada. No pasó nada. El Dios del cielo lo derrotó a él. Imagínate, dice que hizo llamar a Moisés y Aarón en la medianoche, pasado la medianoche, en medio de la oscuridad. Él vio el cuerpo inerte de su hijo, muerto. ¿Sabes lo que me llama la atención de este pasaje? ¿Te recuerdas que la última vez que Moisés se encontró con Faraón, Faraón le dijo a él: la próxima vez que te vea, te voy a mandar a matar? Y Moisés le dijo: que se haga así. La palabra de Faraón era ley. Era ley. Todo lo que él decía quedaba registrado. Y era ley lo que él decía. Pero él mandó a llamar a Moisés y Aarón. Y aún recuerdo esas palabras en Éxodo 10, 28, donde él les dijo y los amenazó y les dice así. Y le dijo: Faraón, retírate de mí, guárdate de que no veas más mis rostros, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Ahora Faraón manda a llamar a Moisés y a Aarón para pedirle que se vayan, para pedirle que adoren a su Dios. Pero ¿sabes para qué también los llama? Para que lo bendigan. Él dice: bendíceme también a mí. ¿Sabes que los poderosos, los que están arriba, en el top 1, aquellos que tienen todo el dinero del mundo, todo el poder del mundo, toda la fuerza del mundo, aquellos que creen que nunca nadie los va a derrotar y los va a hacer caer, muchas veces terminan así, de rodillas pidiendo a Dios: bendíceme a mí, perdóname a mí. La historia está llena. Hitler mató a 6 millones de judíos. ¿Sabe lo que él proclamaba? La pureza arriana. Él proclamaba la pureza de un pueblo. No podían haber niños con síndrome de Down. No podían haber niños con un color que no fuera el rubio. No podían haber niños que no tuviesen sus dientes perfectos. No, tenía que ser la pureza. Mandó a exterminar a 6 millones de judíos por su odio excesivo. Tenía todo el poder del mundo para conquistar Europa. Pero ¿sabes qué? Murió miserablemente suicidándose con una pistola, volándose los sesos.
Y por más que intentó matar a un pueblo y exterminar a 6 millones de judíos, el pueblo de Dios aún sigue en pie. Y la historia está llena de casos así. Gente que en sus últimos momentos clamó a Dios pidiendo perdón. Esa es la historia. Y la historia de Faraón, su orgullo fue vencido y simplemente dijo: bendíceme a mí. Bendíceme a mí. ¿Sabes que tus enemigos y mis enemigos algún día van a terminar diciendo: por favor, puedes orar por mí? ¿Sabes cuántas veces en lo personal me ha pasado eso a mí? Que he tenido que orar por mis enemigos porque han llegado a mi casa diciendo: me equivoqué, puedes orar por mí, puedes hacerlo. Porque nosotros a veces vemos a nuestros enemigos como alguien a quien derrotar. ¿Sabes algo? Cuando Dios haga justicia en tu favor, jamás te burles. Más bien ora por ellos que han sido tocados por Dios a tu favor. Es posible que en tu mente tengas una persona, 2 personas, 3 personas, una docena de personas que te han querido tocar. Pero ¿sabes algo? Cuando llegue ese momento, ora a Dios. Ora a Dios. Y dale gracias a Dios por esa oportunidad. Me ha tocado experimentarlo y te digo algo. Humanamente uno puede ir a pensar: y caíste. Pero cuando uno lo mira bajo la perspectiva de Dios, uno se da cuenta de que es Dios, no es uno. Una apresurada salida, dice la Biblia en esos capítulos 12, 33 a 34, y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. ¿Sabes? Los egipcios estaban aterrados. 10 plagas habían tenido. La frase que ellos usaron ahí cuando dicen todos somos muertos, quiere decir: no queremos más plagas, no queremos más muertos, no queremos más miseria, no queremos más dolor. Eso es lo que están diciendo. Y la razón por la cual los apremiaban para que se fueran desde ese lugar eran simplemente porque ya no querían ver más sufrimiento en su pueblo. Imagínate, por 430 años los egipcios habían sido sus dueños, sus amos. Y por primera vez en 430 años le están diciendo: váyanse. Y dice que los hebreos tomaban su masa que no se había leudado todavía y se iban corriendo. Todos sabemos que cuando la masa, para que leude, se demora aproximadamente entre 45 minutos y 1 hora, 1 hora y media, si usted lo deja reposando el pan. Se lo digo porque fui panadero. Trabajé 3 años como panadero y sé el proceso. Hasta 2 horas se puede esperar que leude la masa. ¿Sabe lo que está pasando? En menos de 2 horas está diciendo: váyanse, corran, váyanse, no los queremos acá. Eso está aconteciendo. Y el pueblo de Dios está saliendo, arrancando de ese lugar. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando les dije que ellos tenían que estar con su vestido levantado y con su cinturón ceñido y con sus zapatos puestos y el bordón en la mano? Era por eso, porque en menos de 2 horas ellos tenían que correr. Eso tenía que suceder. Ahora, si hay algo que a mí me gusta, es ver que Dios
nunca deja a su pueblo con las manos vacías. ¿Y sabes qué? Dios proveyó. La milagrosa provisión de Dios. Date cuenta de este detalle. 430 años eran esclavos. No habían ricos en ese lugar. Eran todos esclavos. No tenían mayor posesión. No tenían dinero. No tenían joyas. Lo poco que ellos tenían lo invertían entre ellos mismos. ¿Sabes qué es lo que hizo Dios? Dice la Biblia lo siguiente en Éxodo capítulo 12, 35 a 36. Dice así: e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y escucha la palabra aquí. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Y después dice, así despojaron a los egipcios. Imagínate, un pueblo sin un peso en el bolsillo se fue lleno de las riquezas de Egipto. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre provee de alguna forma. Dios siempre hace un milagro. Imagínate esto. Ese pueblo, aproximadamente, dice la Biblia que eran 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños. A eso agrégale por cada hombre, porque se estima que eran hombres mayores, casados, padres de familia, solo 3 personas, la esposa y 2 hijos. ¿Cuánto eran? 6 por 3, 6 por 4, 24. 2.400.000 personas aproximadamente. Imagínate esto. Cerca de 2 millones de personas saliendo de Egipto, nótese esto, saliendo al desierto. Dios les dijo, les voy a dar una tierra, les voy a prometer una tierra. Pero ellos no sabían dónde iban. No sabían, no tenían dinero. ¿Alguna vez saliste fuera de tu país sin dinero? Yo sí. Cuando me fui a estudiar a Argentina, me fui con la plata de la cuota y nada más. Pero ahí se fueron. Y Dios proveyó. Dios llenó sus bolsillos. ¿Y sabes qué? Eso se llama el cuidado de Dios. El cuidado de Dios es más allá de cualquier cosa que nosotros podamos imaginar o pensar. ¿O nada te ha pasado de repente a ti que Dios ha provisto lo necesario para ti, para tu familia? Y Dios lo ha hecho. Nunca olvides esto. Dios siempre va a proveer. Dios siempre se va a encargar de darte lo justo y lo necesario. Posiblemente no te va a dar la abundancia que tú quisieras o que yo quisiera. Posiblemente no te vas a ganar la lotería. De hecho, yo no la juego. No me gusta, no me interesa. No creo en los juegos de azar. No creo que sea bíblico los juegos de azar. Pero te digo algo. Dios va a proveer. Nunca voy a olvidar aquella noche cuando nosotros recién llegamos a este lugar. Y siempre lo cuento. ¿Sabes por qué? Porque yo me emociono. Cuando yo veo las cosas que Dios ha hecho. Era una noche de invierno, casi llegando a Navidad. Y nosotros estábamos en un basement, escondidos. Y sabes tú, yo es la primera vez que veía nieve. Y la nieve cubría la ventana y veíamos la calle que estaba ahí. Y veíamos a los autos pasar y veíamos la nieve. Y nos habíamos gastado todos los ahorros que habíamos tenido. Y vimos el refrigerador y no había nada. Cuando te digo no había nada, nada. Todavía los niños no existían, no habían nacido. Imagínate,
Eran las 9 de la noche, invierno, nieve, y nosotros no teníamos nada. No teníamos amigos, recién estábamos llegando a este lugar. Y yo le dije a mi esposa, vamos a orar, la tomé de la mano, nos fuimos a arrodillar. Nos arrodillamos delante de Dios. Porque te digo, no había nada. Cuando digo nada, es nada, solo el hielo del refrigerador. Y nos arrodillamos. Antes de terminar la oración, escuchamos una persona que golpeaba con los pies la puerta así. Ta, ta. Era una mujer, su nombre es Teresa Suar. Y llegaba con 4 bolsas llenas de comida. Y dice, mi esposo, le regalan comida y nos dieron tanta que no hayamos qué hacer con tanta comida y tanta carne. ¿La quieren? Te puedo contarte muchas historias que a nosotros nos han pasado. Posiblemente tú tienes tus historias. Pero Dios siempre provee. Dios siempre provee. Hoy día hablaba con David, esta semana hablaba con David Gaona, que está estudiando el Instituto Bíblico. ¿Sabes tú que cuando David se fue al Instituto Bíblico, cuando él recibió a Cristo, bien dicho, lo empecé a discipular y él dijo, yo quiero ir a estudiar para servir a Dios. Y yo le dije, ándate al mejor lugar del mundo. Palabra de vida. Y no tenía un peso. Y sus papás hicieron el esfuerzo, trabajaron. Y el jueves en la mañana estábamos desayunando, fuimos a desayunar. Me dice, pastor, son $30,000. No sé de dónde salieron. Mis papás trabajaron, me ayudaron, me dieron becas, me conseguí cosas. $30,000, pastor, en 2 años de estudio. Y cuando llegue, voy a trabajar un par de meses y voy a pagar lo que me queda de deuda. ¿Sabe algo? Nosotros a veces dudamos tanto de la provisión de Dios. Es terrible. No dude de la provisión de Dios. No dude. Dios quiere bendecirte. Por eso dice ahí que aquellos judíos despojaron a los egipcios. Cobraron su remuneración por 430 años de servicio. Libres. Creo que no hay nada más lindo que la palabra libertad. Creo que no hay nada más lindo que ser libre, sentirse libre. Creo que esa palabra, libertad, es una palabra que es única, que es grandiosa. Los que viví en dictadura por 18 años. Usted sabe lo que es una dictadura, ¿no? Ya. Nosotros a las 8 de la noche, todas las noches debíamos encerrarnos en las casas y si salíamos los militares nos paraban y nos llevaban presos. Y algunos desaparecían. A veces llegaban los militares a las 3 o 4 de la mañana a los lugares donde íbamos y sacaban a todos los hombres y los tiraban a una cancha, así en calzoncillo, como estuviéramos. No había libertad para expresarse. Imagínate ahora, después de 430 años, ellos salen libres. Libres. Completamente libres. 430 años de esclavitud. Y ellos están saliendo a la libertad. Es posible que tú no tengas idea de cómo se siente el corazón cuando hay libertad. Pero sabes, cuando el dictador que yo tuve, que se llamaba Pinochet, perdió y volvió la democracia, sabes que yo saltaba en las calles y gritaba porque íbamos a ser libres.
Y me acuerdo que llorábamos con mi papá, con mi mamá, con mi hermana, porque habían sido 18 años de completa dictadura. Imagínate el corazón de esta gente, 430 años de dolor, de esclavitud, y ellos van camino a la libertad. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 12, versículos 37 al 42, dice así: partieron los hijos de Israel de Ramaset a Sucot, son provincias, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levaduras de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera de los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Egipto salieron de la tierra de Egipto. Salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado de ella, de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. ¿Te imaginas el corazón de esa gente? ¿Te imaginas el corazón de los niños? ¿Te imaginas la alegría de los niños en ese momento? De decir, papá, somos libres. Papá, vamos a adorar a nuestro Dios. Papá, yo nunca más voy a ser un esclavo. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas la grandeza de eso? Nada más lindo que la libertad. Nada más hermoso que la libertad. Dice la Biblia en este relato que se unieron al pueblo muchas gentes. ¿Saben lo que significa eso? Que muchos egipcios decidieron seguir al Dios de Israel. Muchos egipcios reconocieron al Dios de Israel y se fueron con ellos. Y se fueron porque vieron el poder de Dios en sus vidas, en la vida del pueblo. Es interesante, es poderoso, es grandioso, es único, maravilloso. La frase final de esto dice: esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. ¿Saben algo? Ellos tenían que recordar cada día, cada año, cada noche de que habían sido libertados. ¿Saben lo que tenían que hacer los papás? Los papás debían contarle la historia a sus hijos y decirle: mira, estuvimos 400 años de esclavitud y mira lo que nos pasó, mira lo que Dios hizo, la grandeza de Dios. Eso debían hacer. Para concluir, dice: la libertad que los hebreos vivieron no es comparada a la libertad que usted vivió cuando conoció a Cristo como su Salvador personal. Ya que la libertad que ellos vivieron fue física, mas la nuestra es una libertad de la esclavitud del pecado y de las garras del infierno. ¿Cómo no estar agradecido de esta libertad que costó la vida del Hijo de Dios? ¿Sabe algo? Un pueblo fue libertado después de 430 años. Salieron a caminar al desierto. Si usted ha conocido a Jesús como Salvador personal, usted ha sido libertado del poder del pecado, de las garras del pecado, pero ha sido libertado del infierno. La Biblia dice que aquel que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo de Dios, lamentablemente, está condenado. Condenado.
condenado. ¿Condenado a qué? Condenado al infierno. Si usted no ha creído en Cristo Jesús, déjeme decirle algo. Usted está condenado al infierno. No porque lo diga yo, sino porque la Biblia lo dice. Y usted necesita creer en Cristo como su Salvador personal. Amén. Hay una frase que coloqué ahí que se llama, un hashtag, dice: viva su libertad, viva su vida en libertad. No hay nada más lindo que la libertad. Viva su vida en libertad. Viva la vida que Cristo le ha dado en libertad. Disfrute la libertad. Usted ya no es esclavo de una religión. No. Usted ya no es esclavo de un pecado. No. Usted ya no es esclavo de Satanás. No. Si usted ha recibido a Cristo, usted es esclavo de Cristo, pero en libertad. Y esa libertad es maravillosa, es única, es grandiosa. Y yo le invito a que usted pueda vivir esa libertad cada día de su vida. Dé gracias a Dios por esa libertad. Estudie este libro, conozca este libro, ame este libro. Hay una frase que yo siempre coloco en las Biblias cuando yo regalo, y dice así: este libro te apartará del pecado, o el pecado te apartará de este libro. Cuando nosotros vivimos la vida en libertad, podemos tomar este libro y disfrutarlo. Cuando vivimos la esclavitud del pecado, cuando nos amarramos a pecados pasados, a los fantasmas del pasado, este libro queda cerrado y a un lado. Así que viva su vida en libertad. Viva su vida como tiene que vivirla, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Amén.